Hola, mi nombre es Sofía Moradoffi, estudiante del Profesorado Superior de Música con orientación en dirección de orquesta. Esta es la presentación de mi proyecto integrador final, que se titula El ingreso a la carrera de dirección de orquesta, reflexiones sobre saberes previos y sugerencias didácticas para preparar a los futuros ingresantes al ciclo superior. Lo realicé bajo la tutoría de los docentes Santiago López y Sebastián Tellado. Comenzamos. La carrera de dirección de orquesta en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla comienza luego de finalizada una etapa de formación básica en música denominada trayecto artístico profesional, que consta de 4 años de estudio y se obtiene al finalizar el título de técnico en música con orientación en un instrumento o en canto. Luego, en el primer año de la carrera de dirección de orquesta se trabajan contenidos, se realizan prácticas y se desarrollan habilidades inherentes a la orientación misma. Los interrogantes que se plantean en este proyecto son: ¿existen saberes previos específicos que se orienten a la carrera? ¿Se pueden realizar actividades en el TAP que se orienten a esos contenidos, prácticas y habilidades que luego se estudiarán en la carrera? ¿Los estudiantes cuentan con algún tipo de acercamiento a la carrera en el TAP, ya sea desde la práctica de dirigir y ser dirigidos, como de trabajar contenidos referidos a la orquesta, ensamble vocal y o instrumental, etc.? ¿Tienen los docentes la posibilidad de orientar ciertos contenidos del TAP hacia actividades que aborden el campo de la dirección de orquesta? Estos interrogantes sirven como puntapié para el desarrollo que continúa. Los problemas que se plantean en este trabajo son básicamente 3. Primero, la formación básica del TAP, del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, en comparación a otras instituciones, donde se demuestra una diferencia significativa en esta etapa, en cuanto a la cantidad de asignaturas. Esto conlleva distintas experiencias, contenidos y habilidades. Y esto podría generar divergencias en cuanto a la formación de un ingresante al ciclo superior, dependiendo de qué institución fue la que realizó esta formación básica. Luego tenemos la formación que proporcionaba el TAP del plan anterior en comparación con el vigente. En el actual, muchas materias que anteriormente se dictaban dentro de esta instancia, actualmente se cursan en el ciclo superior, lo que muestra nuevamente una diferencia en la formación. Por último, el Conservatorio Manuel de Falla posee una importante amplitud de carreras en el ciclo superior, entre ellas dirección de orquesta. Se plantea un interrogante que tiene que ver con las posibilidades que podría considerar quien se encuentra en el último año del TAP a la hora de comenzar el profesorado, teniendo en cuenta sus experiencias en la tecnicatura. Pasamos ahora a hablar del ingreso a la carrera y su primer año. Esta instancia de formación básica, el TAP, cuenta con las siguientes asignaturas: Audioperceptiva 1 y 2, Formación musical 1 y 2, Instrumento 1 a 4, Educación vocal 1 y 2, Senso-percepción, Folclore y música ciudadana. En la orientación de canto se encuentran materias que son específicas de esta orientación, como fonética italiana, alemana y francesa, fonología 1 y 2 y expresión corporal. Esta etapa de formación básica es importante, ya que en la misma el estudiante comienza su aproximación al mundo de la música académica y a indagar acerca de sus intereses en el campo musical. El primer año de la carrera trabaja por un lado aspectos del gesto con la marcación de compases y por otro lado obras orquestales de mediana dificultad, las cuales se abordan a través del análisis, la interpretación y la recreación de las mismas, diferenciando planos sonoros y generando criterios interpretativos. Al leer los objetivos de la asignatura Dirección de Orquesta 1, que se encuentran en el PCI, se puede apreciar lo siguiente: leer y comprender obras orquestales de mediana complejidad técnica y discursiva. Conducir y dirigir obras de pequeñas orquestas con propósitos expresivos y comunicativos. Recrear obras, discursos y expresiones musicales dirigiendo al piano a partir de propósitos y criterios interpretativos propios y de época.
Resolver con criterio fundado el establecimiento del sistema referencial en la interpretación. Estos objetivos tienen que ver con adquirir diversas habilidades haciendo foco en los criterios interpretativos. Esos criterios tienen que tener un basamento, un equilibrio entre las preferencias personales, el conocimiento del estilo y las indicaciones de la obra. En ese sentido, se podría, a partir de las asignaturas del TAP, además de instrumento, generar espacios en los que se reflexione sobre el criterio interpretativo de las piezas musicales, como los solfeos de audioperceptiva y formación musical, los arreglos de folclore y música ciudadana, y las obras que se abordan en educación vocal. La asignatura instrumento es justamente la que pone más en juego esta cuestión interpretativa. Es donde cada estudiante interpreta obras de distintos periodos y cada docente de instrumento debería guiar ese proceso interpretativo. Con respecto a la noción de director como intérprete y a la interpretación musical, destaco lo expuesto por Guillermo Scarabino en su texto, Bases conceptuales de la dirección orquestal. Guillermo Scarabino dice: la interpretación musical es la comprensión del texto hecha sonido, es decir que, en la interpretación musical existen dos momentos, etapas o facetas. 1. Comprensión del texto y 2. Factura o realización sonora. Concuerdo en lo afirmado por el autor. Estos momentos mencionados son importantes a la hora de que cada uno se reconozca como intérprete. Así puede generar su versión de la pieza musical. Considero relevante que las asignaturas mencionadas anteriormente incorporen también la noción de intérprete musical y de esta manera promover en los estudiantes el desarrollo de sus criterios interpretativos. Otra cuestión inherente a la dirección orquestal tiene que ver con la audición interna. Al no contar el director con su instrumento de forma constante, la orquesta, debe desarrollar la audición interna, la cual le permite una representación ideal de la obra que interpreta. Con respecto a esto, el maestro Scherchen, en su libro El arte de dirigir la orquesta, menciona algunas competencias que considera necesarias para el aspirante a dirección orquestal. Una de ellas es el canto, como único instrumento que permite reproducir la representación mental de la pieza musical que se interpreta o que se estudia. Scherchen dice: el lazo más vivo que puede unir entre sí los sonidos es el canto. El canto no es dado sino al hombre. La representación sonora ideal del director, su audición interna de la obra, habría de consistir precisamente en eso, en cantarla por dentro a la perfección e intensamente. Ejercitar esto podría resultar útil, no solamente para el aspirante a la carrera, sino también para cualquier otra orientación que se decida estudiar, teniendo en cuenta que la dirección es un campo que podría aportar herramientas útiles para los futuros docentes de música. Este proyecto parte del plan de estudios actual para realizar su análisis. Este análisis es comparativo entre distintos planes de estudio de diversas instituciones y, por otro lado, plantea una serie de sugerencias didácticas para aplicar en asignaturas del TAP. Seleccioné para este análisis 3 instituciones públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas son el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, el Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires Astor Piazzolla y la Escuela Superior de Educación Artística en Música Juan Pedro Esnaola. Como se puede observar, las 3 instituciones tienen una etapa de formación básica con orientación en instrumento. Por un lado, el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, luego de 4 años de cursada, se obtiene el título de técnico en música, instrumento o canto. El Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires Astor Piazzolla, luego de 4 años de formación, se otorga el título de técnico en música con especialidad en instrumento. La Escuela Superior de Educación Artística en Música Juan Pedro Esnaola, luego de 5 años de formación, otorga el título de intérprete de nivel básico, especialidad instrumento o canto.
Se puede observar en esta diapositiva el plan de estudios de la Tecnicatura Básica del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. Como expresé anteriormente, son 4 años de formación y tiene una serie de materias en común, ya sea el instrumento que se seleccione, que se elija para estudiar, y luego en canto se agregan algunas otras materias específicas de esa orientación. Destaco en este plan de estudios algunas asignaturas y contenidos, objetivos o propuestas que surgen en sus programas. En Audioperceptiva 1 y 2, por un lado se menciona en el programa la concertación grupal y luego habla de reconocer distintos timbres instrumentales. Por otro lado, Formación Musical 1 habla dentro de los contenidos un apartado que posee que es textura y timbre. Habla de contrapunto imitativo, cuarteto de cuerdas. Y luego uno de los propósitos de la asignatura es promover espacios de interpretación e interacción grupal a través de prácticas de ejecución, que pueden ser vocal e instrumental. Esto también figura en el programa de Formación Musical 2. En Formación Musical 2 menciona también el apartado textura y timbre, instrumentos transpositores de la orquesta. Y en ambas, en Formación Musical 1 y 2, se trabaja la forma sonata dentro de otras formas musicales. Luego tenemos Educación Vocal 1 y 2, que si bien el programa no hace referencia específica a una práctica polifónica, propone como repertorio cánones y quodlibets. Pasamos ahora al plan de estudios del Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires, Astor Piazzolla. Como se puede observar, también tiene 4 años de formación, pero cuenta con una cantidad mayor de asignaturas. Vamos a hablar ahora de las asignaturas y programas que destaco de este conservatorio. Por un lado, tenemos práctica coral 1, 2 y 3, en los cuales se pone en juego la polifonía y las armonías generadas en las obras. Es una práctica útil para la audición interna. Además, los coreutas tienen la práctica de estar frente a un director. Por otro lado, la asignatura del último año del TAP, que es práctica coral e introducción a la dirección, y tiene en su programa el siguiente eje temático: técnica de dirección, desarrollo de la audición interior, ejercitación, introducción a la marcación de los gestos fundamentales en la dirección, preparación de obras sencillas a 1 y 2 voces. También contamos con la asignatura Música de Cámara. Dentro del programa se encuentran objetivos que ponen tanto el trabajo grupal como el desarrollo de un criterio interpretativo propio como fines principales. También en la fundamentación se habla de la incorporación de metodologías de ensayo, estudio y ejecución de obras en concierto en la música de cámara. También se encuentran las materias apreciación musical en distintos niveles. Destaco en la materia apreciación musical 2, la partitura instrumental solística y de conjunto, distribución de voces e instrumentos, instrumentos cordófonos, agrupaciones instrumentales. Apreciación musical 3 menciona instrumentos aerófonos, diversas agrupaciones instrumentales. En apreciación musical 4 también menciona instrumentos idiófonos y membranófonos, la orquesta sinfónica, su evolución, la partitura orquestal, y menciona distintas formas musicales para su análisis. Considero todos estos contenidos esenciales para un futuro ingresante. Primero, proporcionan un acercamiento a la orquesta y además analizan diversas formas musicales. Pasamos entonces a la Escuela Superior de Educación Artística en Música Juan Pedro Esnaola. Como se puede ver, esta formación básica cuenta de 5 años de estudio a comparación de las otras instituciones
y surge nuevamente esta gran variedad de asignaturas que se encuentra en su plan de estudios. Vamos a hablar ahora de las asignaturas y sus programas. Por un lado tenemos lenguaje musical audioperceptiva, que cuenta con 5 niveles, y en audioperceptiva 1 menciona representación espacial de la altura, quironimia. Esto figura dentro de sus contenidos. Y por otro lado se trabaja en distintos niveles a lo largo de estos 5 años la transposición. Después tenemos la asignatura apreciación musical, que cuenta también con 2 niveles. En ella destaco contenidos como familia de instrumentos, cuerdas, vientos y percusión, clasificación por familias y registros, la orquesta sinfónica, otras formaciones orquestales y agrupaciones instrumentales en la música de cámara. Luego está la asignatura conjunto instrumental 1 a 4, que comienza en el segundo año de esta formación básica hasta el quinto. Uno de los contenidos de esta asignatura, particularmente de conjunto instrumental 4, es el siguiente: la conducción de diversos grupos instrumentales, principales gestos indicativos, prácticas de ensamble por secciones y con la totalidad. Algunos de los propósitos ponen en relieve 2 cuestiones que tienen que ver con la dirección de orquesta, la cuestión interpretativa y por otro lado la conducción de arreglos propios. En cuanto a las similitudes que plantean estos planes de estudio, es que tienen una formación orientada a instrumento, poseen asignaturas que hacen foco en la teoría y solfeo para el entrenamiento auditivo y constan, aunque sea, de una asignatura específica de ensamble instrumental y o vocal. Y en cuanto a las diferencias, espacios curriculares de ensamble vocal e instrumental, cantidad de asignaturas y cantidad de años de una asignatura en cada institución. Pasamos ahora a hablar del TAP del Plan 1586 en comparación al Plan 2015. En este cuadro comparativo se puede apreciar la cantidad de asignaturas que poseía el Plan 1586 en comparación al Plan 2015. Hay asignaturas como música de cámara, piano complementario, armonía, contrapunto, coro y orquesta institucional, que se encontraban en el plan anterior, dentro del TAP, y que actualmente se encuentran en el ciclo superior. ¿Qué demuestra estos análisis realizados tanto de otras instituciones como del mismo Conservatorio Manuel de Falla y su cambio de plan? Diferencias en la formación musical básica, ingreso al ciclo superior con saberes previos heterogéneos y disparidad de instancias curriculares que posibilitan la orientación vocacional. Pasamos entonces a hablar de las propuestas didácticas que plantea este proyecto. Son 6 propuestas enmarcadas en contenidos de audioperceptiva 1 y 2, formación musical 1 y 2, folclore y música ciudadana y educación vocal 1 y 2. En cuanto a los objetivos, son introducir a los estudiantes en prácticas referidas a la dirección, marcación de compases, gestos de entrada, cierres, etc., ejercitar los contenidos del programa de las asignaturas con énfasis en la práctica de conjunto, vocal y o instrumental, desarrollar en los estudiantes un criterio interpretativo de las piezas musicales a trabajar y transmitir experiencias, información y repertorio referente a la orquesta y a la música orquestal. En cuanto a los propósitos, que los estudiantes logren realizar prácticas gestuales a partir de la interpretación grupal de una pieza musical, ejercitar la audición interna y la práctica de conjunto, desarrollar un criterio interpretativo propio a partir de las prácticas realizadas y de las sugerencias del docente, conocer y profundizar lo relacionado a la orquesta y a la música orquestal. En cuanto a la metodología, las experiencias didácticas que se desarrollan en este apartado abarcan variadas dificultades. Cada profesor sabrá organizar y distribuir en sus clases cada uno de estos ítems propuestos según su criterio. Las actividades en cada propuesta están planteadas para desarrollarlas en una clase y se puede realizar cada propuesta de forma continua o discontinua, es decir, clase a clase o dejando pasar algunas clases y continuar con la propuesta.
Buscan resultar actividades interesantes para los estudiantes y que les sirva como inquietud para quienes más adelante sientan interés en la dirección orquestal. En cuanto a la evaluación, las propuestas se basan en determinados contenidos de las asignaturas, así que la evaluación se va a centrar en lograr esos contenidos. Sin embargo, las prácticas realizadas para lograr esos contenidos se tendrán en cuenta en una evaluación de tipo formativa. En este tipo de evaluación, como dice el pedagogo argentino Ángel Díaz Barriga en su texto Cognición situada y estrategias para el aprendizaje significativo, no importa tanto valorar los resultados, sino comprender el proceso, supervisar e identificar los posibles obstáculos o fallas que pudiera haber en el mismo, y en qué medida es posible remediarlos con nuevas adaptaciones didácticas in situ. Menciona también el autor distintos tipos de evaluación. La autoevaluación, que es la evaluación del alumno a sí mismo, la coevaluación, que es la evaluación de un producto del alumno realizada por él y junto a su docente, y la evaluación mutua, que es la evaluación de un alumno o un grupo de alumnos sobre las producciones de otros alumnos o grupos de alumnos. Pasamos entonces a mencionar algunas propuestas y voy a describir con más detalle la propuesta realizada para Educación Vocal 1 y 2. La primera propuesta es para Audioperceptiva 1, el material seleccionado es la sonata en re mayor de Parcel. Se va a trabajar con esa sección de la pieza que son los primeros 4 compases y los aspectos musicales que se abordan en cada actividad son ritmo, melodía y análisis compositivo. Se puede ver abajo que menciono otras obras para abordar esta misma actividad, esta misma propuesta. La propuesta para Audioperceptiva 2, el material seleccionado es el Depot Suite Potentes del Magnificat de Vivaldi. Se trabaja con toda esta pieza, digamos, con todo este movimiento, el Depot Suite Potentes, y los aspectos musicales que se trabajan son melodía, composición y armonía. También se mencionan ahí en la diapositiva otras obras posibles para abordar esta misma propuesta. Para Formación Musical 1, el material seleccionado es la Sinfonía número 3, primer movimiento de Haydn. Se trabaja con todo este movimiento y los aspectos musicales que se abordan son forma, armonía e instrumentación. Menciono también otras obras posibles para trabajar este contenido principal que es la forma sonata en una obra orquestal. Para Formación Musical 2, el material seleccionado es la Historia del Soldado de Stravinsky, el movimiento es Marcha del Soldado. Se trabaja con esta sección que se puede ver en la imagen y los aspectos musicales que se trabajan son ritmo, instrumentación, indicaciones en la partitura. También se mencionan en la diapositiva otras obras posibles para abordar esta propuesta. La propuesta para Folclore y Música Ciudadana, el material seleccionado es Se equivocó la paloma de Guastavino, y los aspectos musicales que se trabajan en las actividades son realización del arreglo, interpretación del arreglo y dirección del arreglo. También se mencionan otras obras posibles para abordar esta propuesta. Vamos entonces con la propuesta que voy a desarrollar, que es para Educación Vocal 1 y 2. El material seleccionado, son 2 cánones, número 23 y número 109 del libro Classical Canons Without Text, que quiere decir cánones clásicos sin texto, de Antal Molnar. Los criterios para la selección del canon tienen que ver, por un lado, con el nivel de audioperceptiva. Estas asignaturas se cursan paralelamente con Audioperceptiva 1 y 2, con lo cual se recomienda articular ambas materias y proponer piezas musicales que a su vez tengan que ver con contenidos de audioperceptiva. En el caso del canon número 23, trabaja con la escala de si bemol mayor, con lo cual puede resultar útil para reforzar los contenidos de Audioperceptiva 1. El canon 109 se encuentra en la tonalidad de do menor, lo que podría resultar útil para trabajar contenidos de Audioperceptiva 2.
Por otro lado, estos cánones no poseen texto ni indicaciones de fraseo, lo cual da una mayor libertad a la hora de interpretarlos. Se puede seleccionar alguna vocal o sílaba que promueva una mejor afinación. Incluso se pueden cambiar sílabas en algunas secciones que se busque resaltar alguna nota o mejorar la afinación. También se pueden utilizar los nombres de las notas. Solfear el canon puede resultar útil para aprenderlo más rápidamente. También se puede utilizar como material de lectura a primera vista. Y bueno, también se puede aplicar la incorporación del texto una vez aprendido el canon, incorporar matices, dinámicas, seleccionar distintos tempos y definir los lugares donde se van a realizar las respiraciones. En cuanto al aspecto melódico de la propuesta, se sugiere realizar previamente algunas ejercitaciones en la tonalidad de los cánones. Cantar la escala de si bemol mayor y de do menor de forma ascendente y descendente, practicar saltos ascendentes y descendentes en distintos intervalos y realizar giros melódicos de cada canon. Una vez realizadas estas ejercitaciones previas, se pasa al aprendizaje del canon número 23 o número 109, y para eso se pueden utilizar recursos como el solfeo de notas, cantar con la sílaba la, dividir por frases y repetir las veces que sea necesario. Conviene aislar y reducir la velocidad si surgen dificultades en algún pasaje. Cantar al unísono varias veces con la clase el canon completo. El canon número 23 se puede realizar hasta 7 voces. Se sugiere comenzar con una versión a 2 partes. Se seleccionaron para comenzar en este caso los cánones, las entradas, número 1 y 4, ya que facilita la entrada a la octava. Luego se pueden incorporar progresivamente más entradas. En el caso del canon 109 es a 5 voces. Se sugiere también realizar un procedimiento similar al canon 23. Comenzar primero con 2 entradas, que justamente también se seleccionó para comenzar las entradas número 1 y 4 porque son entradas a la octava. Y bueno, después progresivamente se pueden incorporar otras entradas. Al momento de interpretar el canon, se recomienda ubicar a cada grupo en un extremo del aula formando un semicírculo mirando a quien dirige, y el docente delante de los grupos en el medio, de manera que todos puedan observar la dirección. Luego de una cantidad de prácticas que se consideren necesarias, se puede ir juntando los grupos hasta que finalmente queden cerca entre sí, un grupo a un lado y al otro, formando entre ellos un semicírculo. Pasamos ahora al aspecto de la marcación de compases. Para comenzar a ejercitar la marcación de compases, es importante que los estudiantes comprendan con la mayor claridad posible el recorrido que hace el brazo marcador. Para lograr esto, se sugiere practicar junto con la clase la marcación, el docente recorriendo y corroborando que se realice de forma adecuada al movimiento. No se pretende una marcación perfecta, pero sí que sea claro el movimiento y la dirección hacia la que va la mano. Una vez practicada la marcación, se puede cantar el canon al unísono y marcando en el aire el compás. Ambos cánones se encuentran en el compás de 4/4. Se puede observar en la imagen un esquema de la marcación de este compás. Como ejercicio previo a lo que será luego la marcación para dirigir, la clase cantará al unísono realizando la marcación del compás, siguiendo el esquema planteado. Antes de comenzar a cantar, se tendrá que marcar el levare, explicando que al momento de dirigir servirá como un indicador previo de la velocidad. Durante la práctica, el profesor corrobora el movimiento de cada alumno y realiza correcciones o sugerencias
grupales o individuales sobre lo visto. Pasamos entonces al aspecto de la dirección del canon. Una vez que la marcación de compases se haya ejercitado lo suficiente, se practicará dar la entrada de cada grupo realizando un gesto con el brazo, preparándolo un tiempo antes de que comiencen. Tenemos el gesto de preparación y de levare. El gesto de preparación es importante para indicar que se va a comenzar la interpretación de la obra. Debe ir acompañado también de la mirada del director al grupo. Quien dirige se debe encontrar en una postura cómoda y sin tensión, pies paralelos y firmes en el piso, brazos hacia adelante, antebrazos extendidos y paralelos y cabeza erguida en dirección al grupo a dirigir. El levare es un gesto previo al comienzo de la marcación del compás que resulta por un lado una indicación de que la obra está por comenzar y por otro lado resulta un indicativo de la velocidad que el director tomará para la obra. Comienza a partir del gesto de preparación y culmina en el punto donde luego cae el primer tiempo. Las entradas. El gesto para dar entradas puede realizarse de varias maneras. A continuación, se muestran algunas imágenes con posibles gestos para dar entradas. La preparación del gesto tiene que realizarse antes del momento en el que se da la entrada. Es importante tener en cuenta que el brazo realiza un recorrido antes del gesto y ese recorrido es anticipatorio. Vamos ahora con el gesto de cierre. En la última nota se propone practicar un gesto que indica sostener el acorde final. Para indicar el final del discurso musical, se realiza un movimiento que parte de un punto, realiza un círculo para volver al mismo punto. Este gesto se puede realizar con una mano o ambas en espejo. Todos estos gestos mencionados se practicarán primero por separado. Luego se intentará realizarlos de forma continua mientras se canta el canon al unísono. El docente luego podrá mostrar la marcación de entradas mientras los alumnos cantan el canon a 2, 3 o 4 voces. Se propone a la clase que alguien pase a dirigir al canon y los demás canten. Es importante que cada vez que un estudiante dirija se lo estimule a tomar un tempo distinto, matices distintos, de forma que cada uno desarrolle un criterio interpretativo propio sobre la pieza. A continuación, se compartirá un ejemplo de una forma posible de dirección del canon 109, teniendo en cuenta estos gestos mencionados. Do, mi, sol, mi, do. Do, re, mi, do, sol, re, sol, fa, mi, sol, do, si, re, do, sol, la, sol, si, do, re, mi, do, sol, re, sol, si, mi, sol, do, si, re, do, re, mi, do, sol, re, sol, si, do, sol, Para el cierre de esta secuencia, se propone que de forma individual o grupal se le incorpore un texto a cada canon y probar distintas posibilidades surgidas en la clase. Se les aclara previamente que se deben respetar los tiempos fuertes de las sílabas acentuadas. Pasamos ahora a hablar de las reflexiones finales de este proyecto. A partir de la comparación de planes de estudio de las tres instituciones,
se observa que difieren bastante en cuanto a la carga horaria y a la cantidad de materias. Lo que en el manual de Falla se dicta en el ciclo superior, en las otras dos instituciones se dictan en la formación básica. Esto surge a partir de la comparación viendo algunas asignaturas en particular, como música de cámara. Algunas reflexiones que surgen a partir de la comparación realizada son las siguientes. El TAP del Conservatorio Manuel de Falla no poseería asignaturas con algún contenido o propósito referente a la práctica de dirigir. Tanto el Conservatorio Astor Piazzolla como en Eslaola poseen mayor cantidad de materias en las que se ponen específicamente en práctica la interpretación grupal. El TAP del Conservatorio Manuel de Falla posiblemente no brinde saberes y experiencias previas que sí poseen las otras instituciones. Las posibilidades que surgen para enfrentar esta problemática, por un lado es una posible solución a largo plazo, que es la posibilidad de modificación del plan de estudios del TAP del Conservatorio Manuel de Falla, y una posible solución más inmediata es la incorporación de propuestas similares sugeridas a las que surgen en este proyecto. Las inquietudes que originaron la temática de mi proyecto integrador final tienen que ver con mi trayectoria personal durante los años de la carrera, donde tanto yo como mis compañeros hemos presentado dificultades durante el transcurso del primer año, y que además la carrera de dirección de orquesta suele ser elegida luego de haber cursado previamente otra carrera del ciclo superior, ya sea finalizada o en curso. Aprovecho para agradecer la escucha del coloquio sobre mi proyecto integrador final, una instancia que me resultó muy enriquecedora para mi formación como profesora superior.